¿Qué tal están? Bienvenidos. Idealismo trascendental de Kant. Realmente Kant es uno de los grandes filósofos de la historia de la filosofía occidental. Nació en 1724 y murió en 1804 y pues es conocido sobre todo por su filosofía crítica, por su criticismo o por su idealismo trascendental, que es lo mismo. Realmente el idealismo trascendental es la piedra angular de su crítica de la razón pura, publicada en 1781 y revisada en 1787. Esta doctrina sostiene que el conocimiento humano no es un reflejo directo de la realidad en sí misma, noúmeno, sino que está estructurado por las condiciones subjetivas de la cognición humana. En otras palabras, solo conocemos los objetos tal como aparecen ante nosotros, los fenómenos, porque nuestra mente impone ciertas formas y categorías al mundo, a la realidad. Kant formuló esta teoría en respuesta a dos corrientes filosóficas previas, el racionalismo y el empirismo. Los racionalistas, como se sabe, con Descartes a la cabeza, Leibniz y otros, sostenían que el conocimiento proviene de la razón y que es posible conocer la realidad mediante ideas innatas y principios lógicos. Los empiristas, en cambio, como por ejemplo Locke y Hume, afirmaban que todo el conocimiento proviene de la experiencia sensorial, de los sentidos, y que no hay ideas por nacimiento, no hay ideas innatas. Hume, en particular, llevó el empirismo a su límite escéptico al demostrar que no podemos conocer con certeza relaciones causales ni principios universales. Además, también Kant, al leer a Hume, despertó de su sueño dogmático y comprendió, además, que la metafísica necesitaba un nuevo fundamento. Su respuesta fue la revolución copernicana o giro copernicano en la filosofía. En lugar de asumir que la mente se adapta a los objetos externos, Kant propuso que los objetos del conocimiento se ajustan a las estructuras cognitivas del propio sujeto. Esto significa que el espacio y el tiempo no existen independientemente de nuestra percepción, sino que son formas a priori de la sensibilidad, formas a priorísticas de la sensibilidad. Para entender esto, Kant divide la cognición en dos facultades principales, la sensibilidad y el entendimiento. En este orden de cosas, la sensibilidad nos proporciona intuiciones, es decir, datos empíricos, datos sensibles enmarcados en el espacio y el tiempo. El entendimiento, por otro lado, organiza estas intuiciones sensibles mediante conceptos puros a priori, las llamadas categorías o conceptos puros del entendimiento. Las categorías del entendimiento son 12, según Kant, y se agrupan en 4 clases. Por una parte, en primer lugar está en la cantidad, serían unidad, pluralidad, totalidad. En segundo lugar, la cualidad, realidad, negación, limitación. Y en tercer lugar, la relación, sustancia, accidente, causalidad, comunidad. También estaría la modalidad, que incluiría posibilidad, existencia y necesidad. Estas categorías no provienen de la experiencia, sino que son condiciones necesarias para que podamos experimentar algo como un objeto. Por ejemplo, no podemos percibir eventos sin interpretarlos en términos de causalidad, porque la causalidad es una estructura de nuestro entendimiento y por lo tanto no podemos obviarla. Esta teoría tiene una consecuencia fundamental, la distinción entre fenómeno y noúmeno. El fenómeno es el objeto tal como lo experimentamos, como lo percibimos, estructurado por el espacio, el tiempo y las categorías. El noúmeno, en cambio, es la realidad en sí misma, independiente de nuestra forma de conocer. Kant argumenta que no podemos conocer los noúmena porque todo conocimiento requiere de las estructuras a priori de nuestra mente. Y además también considera que este punto es crucial porque el mismo Kant rechaza tanto el realismo ingenuo, que asume que conocemos el mundo tal como es, como también rechaza el escepticismo radical, que niega la posibilidad del conocimiento objetivo, del conocimiento científico, podríamos decir. Su idealismo trascendental sostiene que hay conocimiento objetivo, pero solo dentro de los límites de la experiencia posible. Y esto es realmente muy relevante. Otro aspecto clave es la deducción trascendental de las categorías. Kant busca demostrar
que estas categorías son realmente condiciones necesarias del conocimiento objetivo, del conocimiento riguroso, científico. Lo hace argumentando que sin ellas la experiencia carecería de unidad y no podríamos tampoco reconocer objetos de manera coherente. La unidad de la experiencia, según Kant, depende del yo trascendental, una conciencia que sintetiza las percepciones en una estructura ordenada. En consecuencia, la crítica de Kant a la metafísica tradicional es también muy evidente y se desarrolla en la dialéctica trascendental, donde examina las ideas de la razón pura, que son alma, mundo y Dios. Estas ideas no son objetos de experiencia, sino construcciones de la razón que exceden los límites del conocimiento posible. Además, Kant demuestra que los intentos de la metafísica racional por demostrar la existencia de estas entidades conducen a antinomias o contradicciones, es decir, insisto, contradicciones irresolubles. Como se puede observar, Kant analiza con mucha profundidad estas cuestiones relativas a la teoría del conocimiento. Un ejemplo de antinomia es la cuestión de si el universo tiene un comienzo en el tiempo o si es infinito. Kant muestra que ambas respuestas pueden ser argumentadas con la misma fuerza, lo que indica también que la pregunta en sí está mal planteada, ya que intenta aplicar las categorías del entendimiento más allá de la experiencia posible, y esto pues no es legítimo, no es coherente. Sin embargo, Kant no rechaza completamente estas ideas de la razón. En su filosofía práctica, en su filosofía ética, especialmente en la crítica de la razón práctica, argumenta que conceptos como Dios, el alma y la libertad deben ser postulados por la razón moral, aunque no sean objetos de conocimiento teórico o especulativo. El idealismo, en este sentido trascendental, también tiene implicaciones en la estética y también en la teleología, que Kant desarrolla en la crítica del juicio. Allí argumenta que el juicio estético no se basa en conceptos objetivos, sino en una armonía subjetiva entre la imaginación y el entendimiento. Asimismo, también en la teleología, Kant sostiene que aunque la naturaleza puede ser interpretada como si tuviera fines, eso es lo teleológico, fines, propósitos, esto es solo una forma de organizar nuestra comprensión, no una propiedad objetiva de la propia realidad. En conclusión, se puede afirmar que el idealismo trascendental kantiano representa un punto de inflexión en la historia de la filosofía. Responde al escepticismo de Hume sin recaer tampoco en el dogmatismo racionalista, por ejemplo, de Wolff y de Descartes y de otros, o de Leibniz también, estableciendo un nuevo marco para la epistemología, la metafísica y la ética. Al afirmar que el conocimiento está limitado por las estructuras de la mente, Kant establece también las condiciones de posibilidad de la ciencia, pero también los límites de la metafísica, que es una tendencia humana, pero que no es un conocimiento científico, según Kant. Su influencia se extiende a la fenomenología, al idealismo alemán y la epistemología actual, haciendo de su filosofía un pilar fundamental del pensamiento actual. En este sentido, también hay que decir que en la filosofía de Kant lo trascendental no significa lo mismo que trascendente, mientras que lo trascendente hace referencia a lo que está más allá de la experiencia posible, como Dios o el noúmeno, lo trascendental se refiere a las condiciones que hacen posible el conocimiento y la experiencia en sí misma. En este sentido, pues hay que decir que Kant introduce el término en la crítica de la razón pura para designar el ámbito de la investigación filosófica que se ocupa de cómo es posible el conocimiento a priori. Es decir, aquel conocimiento que no proviene de la experiencia sensible, de la experiencia de lo empírico, sino que la hace posible. Su pregunta central es: ¿cómo es posible el conocimiento objetivo, o lo que es lo mismo el conocimiento científico riguroso? Para responderla, desarrolla la filosofía trascendental, que analiza las condiciones bajo las cuales
conocemos el mundo. Y en este sentido hay que decir que lo trascendental y su función en la teoría del conocimiento es clave para Kant. Kant distingue entre dos tipos de conocimiento. Por una parte está el conocimiento empírico o experiencial, se basa en la experiencia y es a posteriori, y está también el conocimiento trascendental, que no depende de la experiencia, sino que establece las condiciones para que la experiencia sea posible. Como se puede observar, es muy claro en sus matizaciones el propio Kant. Este conocimiento trascendental no nos dice nada sobre los objetos en sí mismos, noúmenos, sino sobre la estructura de nuestra mente y cómo organizamos la experiencia. La experiencia es lo fenoménico, los fenómenos. Además, hay que señalar que los elementos trascendentales en Kant son también fundamentales para comprender su filosofía. Kant identifica tres niveles fundamentales de lo trascendental. En primer lugar está la estética trascendental. Estudia las condiciones a priori de la sensibilidad. Kant argumenta que el espacio y el tiempo no existen como cosas en sí mismas, sino que son en realidad formas de nuestra intuición sensorial o de nuestra intuición sensible. Esto significa que cualquier percepción que tengamos ya está estructurada por estas formas trascendentales. Además, también en cuanto a la analítica trascendental, pues examina el entendimiento y sus categorías a priori. Aquí Kant identifica las 12 categorías como causalidad, sustancia, unidad, que no provienen de la experiencia, sino que realmente son necesarias para organizar cualquier conocimiento. Y luego está la dialéctica trascendental, que analiza los límites del conocimiento. Kant muestra que la razón tiende a generar ilusiones cuando intenta conocer más allá de la experiencia, lo nouménico, como en el caso de las ideas de Dios, el alma y el mundo, como totalidad. Como se puede ver, realmente lo trascendental se entiende como un método de conocimiento. Y lo trascendental no es solo un conjunto de conceptos, sino también un método filosófico. Kant llama crítica trascendental al análisis de los límites del conocimiento. Su meta, su fin, su propósito es evitar el dogmatismo racionalista, el de Wolff, por ejemplo, y el escepticismo empirista, estableciendo una base segura para la ciencia y también para la metafísica. A modo de conclusión, se puede decir que lo trascendental en Kant es el núcleo de su revolución filosófica. En lugar de preguntar qué son las cosas en sí mismas, pregunta cómo las conocemos. Esta es la cuestión más crucial. Con esta estrategia muestra que nuestro conocimiento está determinado por estructuras cognitivas universales y necesarias, lo que permite también la objetividad de la ciencia, pero también impone límites a la razón. En este sentido, se puede decir también que en la filosofía de Kant los conceptos de lo a priori y lo trascendental están estrechamente relacionados, pero no son exactamente lo mismo. Ambos forman parte de su teoría del conocimiento o de su epistemología y su crítica de la razón pura, donde Kant busca explicar cómo es posible el conocimiento objetivo, científico o riguroso. Lo a priori en Kant también se refiere a aquello que no proviene de la experiencia, sino que la precede y la hace posible. Un conocimiento, según Kant, es a priori si es universal y necesario, es decir, si no depende de circunstancias individuales ni tampoco de la percepción sensorial. En este sentido, Kant distingue también entre conocimiento a priori, que se obtiene sin recurrir a la experiencia, por ejemplo, todo efecto tiene una causa, y conocimiento a posteriori, se basa en la experiencia y no es universal ni necesario. Por ejemplo, el sol calienta la piedra. Además, también en la filosofía de Kant hay juicios a priori y a posteriori. Los juicios analíticos a priori son aquellos donde el predicado está contenido en el sujeto. Por ejemplo,
Los triángulos tienen tres lados. No amplían el conocimiento, solo lo explicitan. Y están también los juicios sintéticos a posteriori. Dependen de la experiencia y amplían nuestro conocimiento. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados. Están también los juicios sintéticos a priori. Son la clave de la filosofía kantiana. Son universales y necesarios. Pero también amplían el conocimiento. Ejemplo, la geometría euclidiana describe el espacio. Kant busca explicar cómo son posibles estos juicios en matemáticas, física y metafísica. Y realmente serían más bien en matemáticas y física, porque la metafísica no puede ser objeto de la ciencia. En cuanto a lo trascendental en Kant, lo trascendental no se refiere a algo que existe más allá de la experiencia. Trascendental o trascendente se podría entender en ese caso, sino a las condiciones a priori que hacen posible la experiencia y el conocimiento. Relación entre lo a priori y lo trascendental. Lo trascendental incluye lo a priori, pero no todo lo a priori es trascendental. Lo a priori se refiere a conocimientos que no provienen de la experiencia. Lo trascendental es el estudio, se puede decir, de las condiciones a priori que hacen posible cualquier conocimiento. Como se puede observar, pues por ejemplo, el espacio y el tiempo son a priori, pero son trascendentales porque estructuran nuestra experiencia. De manera similar, las categorías del entendimiento son a priori, pero su función trascendental es organizar el mundo fenoménico. En este sentido, pues, y a modo de conclusión, se puede decir que Kant revoluciona la epistemología o teoría del conocimiento al mostrar que nuestro conocimiento no es un reflejo pasivo de la realidad, lo que supondría un realismo, ni depende solo de la experiencia, lo que supondría un empirismo. En cambio, sostiene que nuestra mente estructura la experiencia según principios a priori y estudiar estos principios es la tarea de la filosofía trascendental. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Hasta pronto.